Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bueno, noches realmente, ¿cierto? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este módulo sobre tecnologías, el uso de medios digitales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es Alejandra Atello y soy profesora e investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Es un placer enorme estar con ustedes en este módulo. Vamos a estar 2 sesiones, el día de hoy y el día de mañana. ¿Y qué es lo que vamos a analizar? Permítanme empezar a compartir la presentación. La idea es que haga una presentación de alrededor 1 hora y cuarto, y después abrir espacios para preguntas y respuestas, pero si durante la presentación alguien quiere hacer un comentario, pregunta que considere pues importante hacer en ese momento, con toda confianza, sírvanse por favor de levantar la mano, hacer el comentario en el chat. Somos pocas personas y se presta, ¿verdad?, para la conversación. Entonces, de verdad, mientras menos monológico sea esto, mucho mejor. Entonces, está a sus órdenes para escucharles. Déjenme empezar a compartir la presentación. Listo. Miren, ¿qué es lo que vamos a ver en estas 2 sesiones? ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Justamente analizar, en pocas palabras, el juicio en línea electoral, en qué contexto se implementa, cuáles son sus pros, sus contras, sus avances hasta este momento, y también analizar casos específicos resueltos por el tribunal relacionados con la implementación de tecnología. Entonces vamos a empezar con una primera parte, una reflexión en torno a la justicia digital. Me gustaría que empezáramos a reflexionar cada quien en lo personal sobre las ventajas y desventajas, ¿no?, del juicio en línea. ¿Qué tan positivo o no podría ser implementarlo 100%? Imagínense, el día de hoy o el día de mañana, dependiendo del tiempo, me gustaría que platicáramos del caso Brasil. Tuve oportunidad de observar las elecciones generales de 2022 de primera y segunda vuelta, y algo que me llamó poderosamente la atención, justamente tuve que hacer un análisis de cómo funciona su justicia electoral, y les cuento que a partir justamente de 2022, pues toda la justicia electoral brasileña está completamente digitalizada. Ya no hay trámites en papel, entonces esto la verdad es muy particular, ¿no? Me llamó poderosamente la atención. Les voy a enseñar cómo funciona, por ejemplo, a partir de esta digitalización de la justicia, pues le ha permitido justamente a Brasil generar estadísticas al día de la justicia electoral brasileña y la posibilidad de garantizar una justicia abierta con datos abiertos. Esto pues es más fácil de hacer cuando no se traduce la justicia analógica, ¿no?, a partir del papel, de un archivo en papel, a un medio digital. Eso es, en pocas palabras, el principal obstáculo que enfrentamos en la justicia digital electoral mexicana. Y entonces, justamente, ¿no?, quisiera que empezáramos a reflexionar, ¿no?, cuáles son los obstáculos que enfrentamos, y realmente preguntarnos, ¿no?, si realmente ese paradigma de tener digitalizada 100% la justicia podría ser algo positivo o no. Entonces, todo eso me gustaría que fuéramos como pensando, y al final del módulo, el día de mañana, cuando cerremos el módulo, que podamos juntas y juntos hacer una reflexión final al respecto. Bueno, vamos a empezar la reflexión de la justicia digital como un derecho humano. Me parece muy relevante empezar también la reflexión pensando sobre el papel de la tecnología
en la vida humana, en la vida social. Generalmente encontramos dos bandos, ¿no? Dos bandos muy marcados, personas que son, que apoyan completamente el uso de tecnología en la justicia, pero también hay personas que son de alguna manera tecnófobas, ¿no? Tecnófobas y tecnooptimistas. Entonces, hay personas que creen, ¿no?, que la tecnología va a resolver en sí mismo todos los problemas de la sociedad, de la justicia, pero por el contrario también en el otro extremo hay personas que reflexionan, que consideran que esto es muy peligroso, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que poner la reflexión en su justa dimensión. Pensemos en el papel de la tecnología en general, ¿no? Desde ese gran mito de Prometeo en la cultura occidental, que justamente Prometeo se roba el fuego de los dioses para compartírselo a los seres humanos y entonces Prometeo es castigado eternamente para sostener nuestra llama eterna del fuego. Y justamente no es el fuego uno de los principales símbolos de la civilización humana y que permitió a las primeras civilizaciones, a las primeras comunidades humanas, pues empezar a cocinar la carne de los animales. Y eso también tuvo un impacto importantísimo en materia biológica, evolutiva, ¿no? Porque el hecho de comer cocinada la carne, pues también tuvo efectos en el cerebro humano, en la dieta, en la nutrición y todo eso, pues tuvo efectos evolutivos biológicos importantes de acuerdo a diferentes estudios biológicos evolutivos. Entonces veamos, ¿no?, cómo la tecnología pues ha impactado de manera, digámoslo así, positiva en la humanidad. Sin embargo, también el fuego, ¿no? El fuego representa su uso para la creación de armas, ¿no?, de guerras. Entonces, creo que tenemos que partir, ¿no?, de reconocer que la tecnología en sí misma, pues no es algo positivo ni negativo en sí mismo, sino que como cualquier herramienta puede ser utilizada de manera positiva, pero también de manera negativa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un martillo. Un martillo es una herramienta que justamente puede servir tanto para colgar, ¿no?, clavar un clavo, no caigamos en el trabalenguas, ya me estaba trabando, o también, ¿no?, y colgar una obra de arte a través de este clavo, pero también el martillo puede servir para una arma, para descalabrar a alguien. Entonces, vean, la tecnología de manera similar es una herramienta y pues los seres humanos, como lo dijo, ¿no?, Sigmund Freud, fíjense que esto es muy, muy interesante. Bueno, a mí me parece particularmente interesante, a ver qué les parece a ustedes, pero imagínense que Albert Einstein, consternado, muy preocupado por cómo se estaba utilizando la tecnología, la ciencia, los conocimientos científicos para crear armas de destrucción masiva, pues le escribe cartas a Sigmund Freud y en una de esas cartas que ustedes pueden encontrar en internet, estas cartas intercambiadas entre ambos personajes importantísimos de la cultura occidental del siglo XX, Albert Einstein le pregunta a Sigmund Freud: tú que has estudiado profundamente la psicología, la psique humana, quisiera preguntarte seriamente esto. ¿Hay una manera en que los seres humanos detengamos la destrucción que estamos haciendo de la propia especie humana a partir de la guerra, a partir del uso de estas tecnologías? Y Sigmund Freud, de manera muy interesante, le responde a Albert Einstein que el ser humano tiene dos pulsiones muy importantes: la pulsión del eros y la pulsión del tánatos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el ser humano tiende tanto a la destrucción, al tánatos, al instinto de muerte, pero también al instinto creador, al instinto de la vida, que es el eros. Entonces, esto, dice Freud, es algo parte de la naturaleza humana y que sí, fíjense esto, dice él que sí hay maneras
para reducir los instintos de destrucción, los instintos de muerte que todos los seres humanos llevamos dentro. Pero fíjense esta paradoja. Lo paradójico, nos dice Sigmund Freud, que justamente la manera que tenemos los seres humanos para eliminar, para disminuir la pulsión destructiva de guerra, de muerte, es a partir del arte, la cultura, el conocimiento, el entendimiento humano, ¿no? Porque esto genera entendimiento, cooperación humana. Pero fíjense que esto al mismo tiempo que disminuye la tensión, la pulsión hacia la muerte y la destrucción, al mismo tiempo, fíjense qué interesante, también disminuye el impulso de la vida. Y dice Sigmund Freud, fíjense nada más, los países, entre comillas, más civilizados, que podemos medir con menos homicidios dolosos, con menos guerra, con menos violencia estructural, son los países con el índice más bajo de natalidad. ¿No les parece esto interesantísimo? Entonces, sí, podemos ser menos destructivos, menos violentos, pero también vamos a tender a tener menos ganas de generar vida. Entonces, pues bueno, no sé qué tan cierto yo, ¿no?, sea esto, pero a mí me parece sumamente interesante esta paradoja. Y bueno, entonces me parece que tenemos que reconocer que la tecnología entonces no es positiva en sí misma, que puede ser usada para la destrucción, y una de las personas más inteligentes, ¿no?, con el coeficiente intelectual más alto, es Albert Einstein, pues estaba preocupadísimo, ¿no?, por esta situación. Entonces debemos de reconocer esto y hacernos cargo, ¿no?, de la potencialidad también, de los peligros que también vienen aparejados del uso de la tecnología, ¿no? Entonces también pensar que si digitalizamos 100% la justicia electoral va a ser algo positivo en sí mismo, pues sería algo ingenuo, algo peligroso, porque seguramente habrá efectos, ¿no?, colaterales. De entrada, pues tenemos que reconocer que todavía existe, por ejemplo, en México, una importante brecha digital. Ahora lo analizamos. Aproximadamente, según las últimas estimaciones, por ejemplo, de la Asociación de Internet MX, en México la penetración de Internet es aproximadamente el 75%. Esto significa, ¿no?, que entre 20% de la población en México aún no tiene acceso a Internet. Además de que muchas personas todavía no saben, sobre todo personas de la tercera edad, están rezagadas en el uso de las tecnologías porque no saben cómo usarlas, y también muchas personas están rezagadas en el uso de esas tecnologías porque no tienen la capacidad económica suficiente para pagar planes de Internet que les permitan navegar a una velocidad aceptable, una velocidad digna, ¿no?, para entrar al conocimiento y poder, pues sí, tener el mismo acceso a Internet que otras personas. Entonces, tenemos que partir justamente de este reconocimiento de que hay una brecha digital y que, pues, de entrada sería imposible, ¿no?, pretender en automático y desde un inicio, pues, una digitalización completa de la justicia electoral mexicana en ese contexto. Y pues además me parece importantísimo pensar que no se trata solamente de implementar tecnología por implementarla o por copiar otros países. Durante prácticamente toda la existencia del México independiente, no hemos visto que muchas veces hemos tratado de copiar modelos de otros países, modelos constitucionales, sistemas políticos, instituciones de otros países, algunas veces con buenos resultados, pero no siempre con los mejores resultados. Entonces, no se trata simplemente de copiar lo que funciona en otros países, sino que la tecnología tendría que ayudarnos a resolver problemáticas específicas, ¿no? Creo que eso sería lo más importante a tener en cuenta. Cómo la tecnología podría ayudarnos a mejorar la justicia electoral y en qué rubros, ¿no?, sobre todo se podría implementar mejor
la justicia digital. Y bueno, esa es la primera reflexión que quería compartirles, pero sirve mucho también para este análisis que tenemos que hacer, pensar a la justicia digital como un derecho humano, ¿no? Veamos qué es la justicia digital. Miren, la Comisión del Consejo al Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo del 30 de mayo de 2008 tienen un documento que se llama Una estrategia europea en materia de e-justicia y definen justicia digital como el recurso a las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia y para la eficacia de la acción judicial, entendida como toda actividad consistente en resolver un litigio o en sancionar penalmente una conducta. Entonces vean cómo en esta definición, que particularmente me gusta, se está pensando en la justicia para mejorar, uno, el acceso de los ciudadanos a la justicia. Es mucho más fácil para cualquier persona poder promover un medio de impugnación en materia electoral estando en cualquier punto del planeta, ¿no? Y no tener que trasladarse a las principales ciudades del país. Creo que ese es un problema que vivimos hoy en la justicia electoral, que si las impugnaciones del ámbito local, ¿no? En todas las entidades federativas hay un tribunal electoral, pero supongamos que se quiere impugnar una resolución de un tribunal local o en algún caso que la impugnación tenga que interponerse directamente, ¿no? Ante pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cualquiera de sus salas que tenga que resolver, presentar pruebas, etcétera. Cualquier trámite relacionado con la justicia electoral pues implica para muchas personas litigantes el tener que trasladarse a pues las capitales, ¿no? Donde se encuentran las 5 circunscripciones electorales, ¿no? Y en caso de que se requiera acudir a sala superior para algún trámite, para cualquier cosa, pues también hay que trasladarse a la Ciudad de México. Eso implica, evidentemente, costos, ¿no? Recursos, además de tiempo, ¿no? Que hoy en día también el tiempo es valorado de manera muy importante por las personas en todo el mundo. Y eso pensando en personas, ¿no? Con un conocimiento especializado en la materia electoral, estamos pensando en personas litigantes, pero ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no? Con personas que no tienen un abogada electoral, que no tienen los recursos para pagar estos honorarios y quisieran interponer por sí mismas un JDC, pues la verdad es que el juicio electoral en línea, como vamos a ir viendo, sí es una herramienta que mejora justamente esto, el acceso de la ciudadanía a la justicia. Y que además, pues también el hecho de tener para los jueces, juezas electorales, para sus ponencias, el expediente, por poner un ejemplo, ¿no? En un mismo sitio, que con una clave, con una contraseña, tú puedas revisar en todo momento los autos del juicio, los expedientes, los archivos. Eso también puede coadyuvar, ¿no? A la eficacia de la acción judicial. En fin, entonces, esta es una primera definición. Pero me gustaría, ¿no?, que viéramos cuál es el fundamento constitucional para hablar de esta justicia digital que permite mejorar, por ejemplo, el acceso de los ciudadanos, de las ciudadanas a la justicia. Pues bueno, recordemos, ¿no?, lo que señala el artículo 1 constitucional. Todas las autoridades del país, ¿no?, evidentemente en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿no? En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, ¿no? Entonces, pensemos en lo que justamente establece este artículo 1 constitucional en el contexto de lo que señala, por ejemplo,
el artículo 17 desde 1917, que es un derecho el acceso a la justicia, ¿no? Y esto aunado a que desde 2013 el artículo 6º constitucional garantiza, ¿no? Se habla del reconocimiento del derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluido el de banda ancha e internet. Entonces, en pocas palabras, ¿no? A nivel constitucional hay una obligación muy fuerte de todas las autoridades del Estado mexicano de justamente garantizar los derechos humanos, y entre estos derechos humanos tenemos de manera relevante para el tema que nos ocupa, 1, el acceso a la justicia, y 2, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ¿no? También veamos que básicamente esto nos habla de que Internet está reconocido como un derecho humano, también, ¿no? En el derecho internacional de los derechos humanos, la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión de Internet de la Organización de los Estados Americanos de 2011 justamente reconoció el acceso universal a Internet como un derecho humano, ¿no? Y vean también el artículo 6º constitucional establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido banda ancha e internet. Y bueno, para esos efectos también, ¿no? Debe existir competencia efectiva entre los prestadores de estos servicios, ¿no? Y por ello también se creó el IFT, ¿no? Como este organismo constitucional autónomo justamente encargado de establecer y coordinar estas condiciones de competencia de quienes distribuyen y prestan los servicios de Internet. Y bueno, pero ¿cómo estamos en México en materia de Internet? Bueno, aquí están los datos del 16º estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México, pero no, porque ya se acaba de publicar justamente el estudio 17º, entonces mejor vemos los datos más actualizados. Asociación de Internet MX, estudio 2022. Miren, aquí podemos ver en los estudios, aquí encontramos los datos más recientes. Aquí está. El 17º estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México de 2021, que es el más reciente estudio, ¿no? Se publicó en mayo de 2021. Y vean, ¿qué tenemos? ¿Qué datos tenemos? Bueno, esta es la metodología del estudio, pero eso es lo que me interesa que veamos, ¿no? En México, ¿no? Al 2020 existían 84.1 millones de internautas en México, lo que representa el 72.0% de la población de 6 años o más. Y bueno, algo relevante de este estudio es que pues nos reflejan cómo también en el contexto de la pandemia las mexicanas y los mexicanos tuvimos que implementar adecuaciones al uso de nuestras tecnologías para adaptarnos a las condiciones del confinamiento y poder conciliar este confinamiento con nuestro trabajo, con nuestra escuela, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver cómo la penetración de Internet ha tenido un crecimiento acelerado, ¿no? De tener un 57.4% en 2015. Pensemos que en este año hubo elecciones intermedias en México. Vean, en 2018 teníamos una penetración del 65.8%. Fue una de las elecciones donde
empezamos las mexicanas y los mexicanos, de acuerdo a datos también de esta Asociación de Internet MX, ahorita los vemos, a enterarnos como principal fuente de información de los asuntos de las elecciones a partir de las redes sociales, ¿no? Y bueno, pues también recordemos que ya habían iniciado políticos en estos años, ¿no? Durante todos estos años anteriores, Obama, la política 2.0, también las elecciones de 2016 en Estados Unidos fueron muy marcadas por la desinformación digital y estrategias de manipulación informativa. Entonces vean, ¿no? Qué importante que pues ya para 2020 tengamos un porcentaje del 72% en nuestro país. Déjenme revisar si sí es este el más reciente. Pues sí. Ah, no, miren, ya sabía yo que algo estaba mal. Este es el 18º estudio sobre los hábitos de Internet en México, porque yo acababa de ver la cifra y ya teníamos un porcentaje más alto de penetración en Internet, 75.6%, vean. 8.6 millones de mexicanas y mexicanos mayores de 6 años tenemos hoy en día acceso a Internet, ¿no? Entonces, esta es la brecha digital, ¿no? Del 25%, del 24.4% que necesitamos tener en cuenta, ¿no? En un contexto de uso de tecnologías en nuestro país. Y bueno, aquí podemos ver justamente que la adopción de Internet se muestra más o menos neutro al género, ¿no? Vean de manera relevante, mujeres 51.8%, tenemos unos puntos porcentuales un poco mayores, ¿no? Que los hombres. Y bueno, aquí también podemos ver el perfil demográfico, el nivel socioeconómico. Es importante también, nos dice en este estudio de la Asociación de Internet MX, el nivel socioeconómico es importante y es el principal factor para explicar la falta de conectividad, ¿no? De ciertos grupos de la sociedad. Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las autoridades electorales al momento de buscar implementar pues el juicio electoral en línea. Y bueno, la falta de conectividad también, como les mencionaba, de acuerdo a este estudio, es principalmente explicada por barreras económicas y falta de habilidades digitales. Para el 21.4% de la población todavía es cara el acceso a Internet. Vean cómo 34.6% no la sabe usar. Sobre todo, vean que este porcentaje se incrementa en las personas de 55 o más años. Y bueno, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que pues evidentemente muchos no tienen todavía independencia económica entre los 18 y los 24 años, pues el 71.4% de los jóvenes en México consideran que es caro. Bueno, hábitos de conexión. Bueno, esto también pues es relevante porque sobre todo no vemos que el lugar principal de conexión es el hogar y que los dispositivos móviles es el principal medio en que las mexicanas y los mexicanos nos conectamos a Internet. Y esto es relevante, ¿no? Porque evidentemente, pues a través de un teléfono móvil, pues es complejo, sería muy complejo, casi imposible, ¿no? Pues básicamente presentar y estar al tanto del juicio electoral en línea, ¿no? No es lo mismo estar frente a una computadora de entrada, ¿no? Para poder firmar con la FIREL. Ahorita explicamos qué es esto de la FIREL, pues no se puede hacer a través de un teléfono móvil. Entonces, pues bueno, estos datos también son importantísimos. Bueno, yo les invito, ¿no? A que vean con calma, pero vean que solamente el 42% de la población en México accede a Internet a través, ¿no? De una computadora. Y entonces estos datos también son relevantes. Bueno, les voy a compartir
esta liga, porque en esta presentación que también se las voy a compartir, no tenía el estudio más actualizado, que se acaba de publicar. Pero vean, yo quería, aquí lo que tengo desde las elecciones de 2018, que estos datos año con año los voy revisando, los voy actualizando, y vean cómo las elecciones justamente de 2018 fueron importantísimas en términos de nivel de usuarios, de interacciones, de la conversación que se generó sobre las elecciones, ¿no? Fíjense los datos que nos daba, por ejemplo, Diego Basante, en ese momento gerente de política y gobierno para América Latina de Facebook, nos decía que 1.300 millones de interacciones hubieron en las elecciones de 64 millones de usuarios. 64 millones de mexicanas y mexicanos estábamos interactuando sobre las elecciones en Facebook. Y fíjense que en Twitter no hubo mayor conversación en 2018 que sobre el proceso electoral, con más de 37 millones de tweets. Y 43% de la conversación, vean, fue dirigida por personas entre 18 y 43 años. Generalmente decimos que los jóvenes son apáticos, que no quieren participar en política, pero justamente estamos viendo que esto pues, se puede cuestionar desde este tipo de información, desde este tipo de datos. Bueno, sí voy a regresar al estudio porque estaba viendo los datos sobre las redes sociales y vean que pudiéramos pensar que TikTok es sobre todo preferida por personas de la generación Z, ¿no? Jóvenes que se van a convertir en los nuevos votantes, para 2024, y podríamos pensar que no les interesa la política a los usuarios de TikTok, pero pues no. De entrada, vean esto que es súper interesante. En México tenemos las principales redes sociales que usamos son WhatsApp, 83% Facebook. Esto ha disminuido. Insisto, he dado seguimiento a estos datos. Si ustedes se meten a este estudio de años anteriores, Facebook antes estaba en primer lugar con un nivel de penetración mucho más alto, cerca del 95%, y ha disminuido, ¿no? La gente está dejando de usar Facebook como al principio lo usábamos. Y también vean esto, ¿no? Yo, por ejemplo, su servidora, soy muy tuitera, me gusta muchísimo estar conversando, opinando, ¿no? Manifestando mi opinión, expresándome de diferentes maneras en Twitter. Y muchas veces sucede esto, ¿no? Que los tuiteros pensamos que la realidad político y social se refleja en Twitter, pero vean cómo ya TikTok desbancó completamente a Twitter, ¿no? Vean que hoy en día 81.2% de la población en México conoce sobre TikTok. Las personas mexicanas y los mexicanos con acceso a internet tienen más conocimiento de TikTok que Twitter, y vean la penetración, que es del 15.3%. Hoy en México, 15.3% de las mexicanas y los mexicanos tenemos una cuenta de TikTok frente al 12.1%. Entonces, Twitter no es la realidad social, ¿no? Que muchas veces nos dejamos ir con estas ideas. También algo interesante es que por ejemplo, estas redes, ¿no? De citas bajaron muchísimo su uso durante la pandemia y han empezado a subir después del periodo de la pandemia. Empezamos con las interacciones humanas, pero también lo relevante es que antes Twitter estaba por encima de Instagram y ya vino a desbancar, ¿no? Y también es relevante ver que pues WhatsApp, Facebook e Instagram, y YouTube también, ¿no? Bueno, no recuerdo si YouTube también, pero al menos lo que yo sé es que WhatsApp, Facebook e Instagram forman parte, ¿no? De Meta, una misma compañía, ¿no? Y bueno, esto es importante porque justamente, vean, ¿no? Pensamos que en TikTok a las personas no les interesa la política, pero vean,
¿no? Que sí hay un interés importante, ¿no? En general, a los usuarios, ¿no? Que utilizamos las redes sociales, preferimos sobre todo ver las publicaciones así en general, lo que se llama como el scroll, pero también nos interesa seguir noticias, cultura, videos cortos, comedia, deportes, tutoriales, espectáculos y política. Y miren que política está por encima del hogar. Y yo no sé si ustedes han visto o no, pero hoy podemos encontrar a personajes como que van desde el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, el canciller, el actual canciller, Marcelo Ebrard, y aspirantes a la presidencia de la República como Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Santiago Krill como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputaciones, que están entendiendo cómo se maneja la comunicación en estas nuevas generaciones y están ya creando conversación y teniendo importantes cifras de engagement, lo que llaman los expertos en comunicación política, el engagement político, ¿no? Que es una fórmula en donde pues se calcula, ¿no? Pensamos ingenuamente, hemos pensado en algunas impugnaciones que han llegado a sala superior, algunas denuncias de casos de influencers que utilizan historias en Instagram. Pensamos que con el número de seguidores vamos a saber si una persona es influencer o no y si eso puede impactar en la percepción de la ciudadanía, y eso es un dato que no nos puede dar mucha información. Lo cierto es que quienes se dedican al marketing electoral utilizan esta fórmula. No la voy a decir exactamente porque no me la sé, pero tiene que ver, ¿no?, con multiplicar el número de seguidores con el número de me gusta que se le da a la publicación entre el número de comentarios, algo así. Es decir, se toman en cuenta varios factores, ¿no? Lo viral que se vuelve una publicación, qué tanto se comenta, qué tanto se comparte, entre el número de seguidores para saber qué tanto engagement, qué tanto atrapó una publicación a las personas, ¿no? Y bueno, lo que nos dijo, por ejemplo, el doctor Marco Arellano, que es un experto en comunicación política, lo tuvimos en una tertulia en la Escuela Judicial Electoral hace poco, y nos dijo, ¿no?, que uno de los personajes políticos con mayor engagement justamente era Marcelo Ebrard. Lo está haciendo muy bien en TikTok, ¿no? Entonces, bueno, por eso es relevante, ¿no?, saber el porcentaje. Evidentemente las autoridades electorales deben de conocer estos datos. Quisiera sacar a colación, por ejemplo, que ustedes recordarán que desde la elección de 2015 se utilizó Twitter por parte de diferentes personas famosas. En ese entonces todavía hablamos en México de personas famosas. Estoy recordando, por ejemplo, a Alex Sintek y otras personas que empezaron a tuitear para promover al Partido Verde. Y en ese momento no se pudo, no había una argumentación tan desarrollada como lo hay ahora por parte de las autoridades electorales para acreditar la responsabilidad. No se pudo acreditar la responsabilidad de estas personas famosas, aunque sí se sancionó al Verde por no deslindarse, ¿no? Recuerden que los partidos políticos tienen un deber de cuidado y hay un plazo, un tiempo específico en que deben de deslindarse de actos que pueden ser contrarios a la normativa electoral. En ese caso de 2015 se sancionó al Verde justamente porque no se deslindó de estas publicaciones. Decía, no, yo no tengo nada que ver, no me enteré. Oye, partido, ¿cómo es que no te enteraste si te están etiquetando, no? Entonces vean la importancia, ¿no?, del conocimiento de cómo funcionan las redes sociales, las plataformas digitales. Y también se sancionó en ese momento al Verde porque una de las personas que tuiteó en apoyo al Verde era candidato suplente. Entonces, la prohibición que aplicaba, la violación a la normativa electoral que aplicó en ese momento,
para esta persona y para el Partido Verde, por no deslindarse, era justamente por no respetar el periodo de veda, que esta obligación, recordemos que está enfocada a los actores políticos, candidatas, candidatos y partidos políticos, no a la ciudadanía. No se puede sancionar a un ciudadano o ciudadana que no respete el periodo de veda. Pero justamente en 2021, en la elección intermedia, el Partido Verde, de manera reincidente, volvió a recurrir a esta estrategia. Y aquí sí se pudo, a diferencia de lo que había ocurrido en 2015, sí se pudo acreditar la responsabilidad del Partido Verde y de estas personas por violar la normativa electoral y por no reportarse, ¿no?, a los gastos de campaña, entre otras violaciones a la normativa electoral, además de que se hizo en periodo de veda, porque pues hubieron varios elementos de prueba, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recuerden que se puede, ¿no?, hacer una indagación, no aplica el secreto bancario en la materia electoral, reveló que en las cuentas de varias personas, de estas personas denunciadas, en algunas cuentas había depósitos, ¿no?, durante este periodo de tiempo. Hubo testimonios de personas que manifestaron a las que se les hizo promesa de pago. Había un guión, la autoridad electoral tuvo conocimiento de que había un guión, es decir, a todas las personas se les dio un guión de qué decir, qué publicar en estos días de veda. Todos dijeron lo mismo y también dijeron lo mismo cuando la autoridad electoral lo citó a comparecer, por decirlo de alguna manera. Todos dijeron el mismo guión, el mismo argumento. Y también hubo un testimonio, ¿no?, de una persona que también fue contratada por el partido político sobre la estrategia, ¿no?, que sabía que esta estrategia era usada. Es decir, había otros elementos, pero los que recuerdo ahora mismo son estos. Entonces, el análisis de todos estos elementos, indicios probatorios, pues llevaron a la autoridad electoral a la convicción, ¿no?, de que pues no es normal que personas que se dedican más o menos a lo mismo, ¿no?, a la farándula, al espectáculo, en un mismo momento, estas personas, este grupo de personas famosas, de influencers, aquí ya se empezó a hablar de influencers, publicaran al mismo tiempo, ¿no?, para promover con cuestiones, con argumentos y frases y palabras muy similares del Partido Verde. Entonces se acredita con todos estos elementos, no hay una sola prueba, sino son varios elementos que generan convicción en la autoridad electoral, y se sanciona al Partido Verde con una multa de más o menos 40 millones de pesos y con la cancelación por un año de sus prerrogativas de radio y televisión. Bueno, yo cuestiono, Alejandro Tello, de lo personal, ¿qué tan efectiva puede ser esta sanción para inhibir la conducta o para afectar al partido político y que reflexione sobre sus actos cuando pues ya la radio y la televisión, ahorita vemos los datos, pues ya desbancaron completamente a la radio y a la televisión como principales medios por los cuales los partidos políticos buscan influir, persuadir, manipular a la ciudadanía? Adam Przeworski nos dice en este libro maravilloso que les recomiendo mucho su lectura, ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Nos dice que los procesos electorales no solamente implican persuasión, sino que también tienen fuertes dosis de manipulación. Por eso menciono, ¿no?, esto de la manipulación, que hay que tener en cuenta, evidentemente, ¿no? Y que justamente me parece que el legislador mexicano no se está haciendo cargo de estos fuertes intentos de poderes fácticos, de poderes económicos, que están manipulando los sentimientos, porque a esto se apela. A partir de apelar a los sentimientos, a las emociones, a favor o en contra,
saben perfectamente cómo funciona la psicología del usuario de las redes sociales y a partir de ello nos van manipulando sentimentalmente, emocionalmente. El legislador, la legisladora mexicana, no estamos dialogando, no estamos discutiendo cómo garantizar lo que se llama neutralidad en la red. No hay una digitalización, una alfabetización digital para que tengamos más responsabilidad los usuarios, usuarias de redes sociales, de cómo funcionan los algoritmos, ¿no? Ustedes saben cómo funciona el algoritmo en Facebook, en Twitter, cómo se nos van mostrando estas preferencias. Hoy en día, ¿no? Se habla de que a partir de granjas informativas se manipuló fuertemente la opinión de prácticamente la mitad del electorado en Brasil. Imagínense que Brasil tiene un padrón electoral de 150 millones de personas y la mitad prácticamente, Brasil tiene un voto obligatorio, hubo una abstención del 20%, pero prácticamente la mitad de esos 150 millones de personas, 75 millones de personas votaron a favor de Bolsonaro y gran parte de estos millones, pues evidentemente estaban convencidos de que hubo un fraude electoral, ¿no? No es gratuito, no es fortuito, también la toma del Capitolio semanas después de que se proclamara la elección a favor de Lula. Entonces, todo esto es relevante, ¿no? Y creo que en México no estamos pensando en qué va a pasar en un supuesto en que tengamos elecciones otra vez muy competitivas, como lo que pasó en 2006, ¿no? En donde la diferencia entre el primero y el segundo lugar, recordemos, fue del 0.56%, aproximadamente 250,000 votos. Una cosa de nada, pensando en nuestro padrón electoral, que también es muy alto. No como Brasil, que es la cuarta democracia del mundo, pero pues sí tenemos casi, ¿no? Si no mal recuerdo, pues casi 100 millones, no recuerdo, 94, 95 millones, ¿no? Es lo que conforma hoy en día nuestro padrón electoral y un poco menos la lista nominal de electores en nuestro país. Entonces, ¿qué va a pasar en México cuando en un supuesto, imagínense 2024, que tengamos una elección altamente competitiva y en donde, pues evidentemente, los estudiosos del marketing, las consultorías que contratan los partidos políticos y que son expertos en estos temas, pues evidentemente están conscientes de las estrategias que se usan en otros países, que han usado en otros países, el Brexit, el plebiscito de paz en Colombia, y no estamos pensando qué vamos a hacer, ¿no? Creo que necesitamos hablar más de esto. Y nuestro modelo de comunicación político-electoral todavía está regulado y centrado desde la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, está centrado todavía en radio y televisión. Entonces, híjole, me parece algo muy delicado. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Lo único que yo quería decirles es que estos datos sí son relevantes y son usados, sobre todo los datos del INEGI, ¿no? Que son datos oficiales, como ustedes saben bien, de acuerdo a nuestra Constitución. Estos datos sí son usados por las autoridades electorales justamente a partir de los influencers del Partido Verde en el 2021. Se trató de anular una elección municipal en Michoacán, argumentando que como había ganado el Partido Verde, había influido en la población estas historias de Instagram. Sí se anuló la elección. La Sala Regional Toluca avaló esta nulidad, pero fue revocada por Sala Superior y justamente a partir de un análisis del contexto. Sala Superior, a mi juicio, un análisis mucho más correcto, mucho más certero que el hecho por la Sala Regional Toluca, pues toma en cuenta que en aquella comunidad de Michoacán había una importantísima brecha digital. No recuerdo el dato exactamente, pero muy pocas personas, no les voy a decir una cifra que no recuerdo, pero muy pocas personas realmente tenían acceso a Internet en esta comunidad, ¿no? Además de que en procesos electorales anteriores había tenido un porcentaje similar de votación el Partido Verde, lo cual hacía presumir que no necesariamente estas historias habían impactado en esa elección. Entonces, es importantísimo, ¿no? En el contexto
de los procesos electorales tener en cuenta estas estadísticas y toda esta información. Y bueno, como les decía, sobre las elecciones de 2018, pues vean, ¿no? Cómo las propuestas de campaña eran sobre todo la información que las personas, las mexicanas y mexicanos más buscábamos en Internet, y los lugares de búsqueda eran principalmente las redes sociales. Entonces vean cómo el 97% nos enterábamos y buscábamos qué decían candidatas y candidatos, pero a partir de las redes sociales, no de los buscadores, ¿no? Que pudiera ser pues lo más de sentido común, ¿no? Buscar en Google, en Yahoo, algún candidato o candidata, pero vean que sobre todo buscábamos en redes sociales. Y pensando que en aquel momento la red social con mayor penetración en México, vean, aquí está, era Facebook, con un 97% de penetración en México. Aquí podemos ver, vean, cómo en 2018 TikTok estaba muy por debajo de Twitter, ¿no? Todo esto me parece muy interesante. Pero bueno, sigamos. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí alguien quiera hacer un comentario, reflexión, pregunta. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, entonces sigamos. Bueno, ahora me parece fundamental también englobar o relacionar la justicia electoral también en un contexto de e-democracia. Vean, la democracia digital, la e-democracia, la ciberdemocracia, no implica otra cosa que esto: poner Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía. No hay otra aspiración que esto, ¿no? Que la tecnología nos ayude a potencializar los derechos humanos, ¿no? ¿Qué derechos humanos, por ejemplo, nos permite potencializar de manera importantísima la tecnología? La participación. Les voy a platicar, por ejemplo, de una activista en Argentina. Estoy tratando de recordar su nombre. Bueno, ahorita no lo recuerdo, ahorita lo recordaré. Pero están hablando de lo que se llama el Partido del Internet en Argentina, que ya lo lograron crear. Y justamente ella tiene un TED Talk, que si ustedes lo buscan así, el partido del Internet. Ella tiene una charla de TED Talk en donde nos hace una reflexión muy sugestiva, muy sugerente. ¿Por qué, si hoy en día, en pleno siglo XXI, podemos hacer una gran cantidad de actividades a partir de la tecnología, como transacciones bancarias millonarias en línea? Podemos hacer una cita, concertar una cita a través de aplicaciones. Podemos, incluso yo he visto, conozco personas que han comprado coches en línea. Imagínense eso. O sea, ni siquiera vas a la agencia a ver el coche o haces una cita con una persona que te vende un coche usado. O sea, ya lo puedes comprar en línea y te lo lleva la agencia a la puerta de tu casa. Si podemos hacer todo eso, ¿por qué no hemos innovado en materia política? Nos dice esta mujer, ahorita recordaré su nombre, sigo sin acordarme, Pia Mancini. Pia Mancini nos dice, ¿por qué si hemos implementado tanta tecnología para todas estas cosas? Incluso hay muchísimos aparatos que nos ayudan también para conocer la salud. O sea, tan solo este reloj, ¿no? El Watch, el Apple Watch o las vertientes similares nos permiten saber cosas tan relevantes en materia de salud, ¿no? Como
el sonido, qué tan los diferentes decibeles, ¿no? Que nos pueden poner en peligro la audición, tu pulso cardíaco. ¿Por qué si hemos innovado en aspectos tan diversos de la vida humana, no hemos innovado en materia política? Seguimos utilizando la misma tecnología política del siglo XIX, ¿no? Es decir, hoy decidimos los asuntos públicos más importantes a partir de la democracia representativa. Personas que se reúnen físicamente en un órgano legislativo y se ponen a discutir ahí y toman las decisiones que en realidad nos corresponden a todas las personas por igual. ¿Por qué no hemos innovado en ese aspecto? Entonces, es sugestivo, ¿no? Evidentemente, los teóricos de la democracia nos han dicho históricamente que la democracia representativa ha sido la mejor solución para el autogobierno. Cuando nos descubrimos iguales, ¿no? Cuando dijimos, oye, ¿por qué tiene que gobernar un rey si todos y todas somos iguales? Cuando se rompió el paradigma del derecho divino y dijimos los seres humanos, oye, no, tengo el mismo derecho que tú a gobernar, pero bueno, es imposible que todos gobernemos porque somos muchas personas y ese ideal de la democracia directa, pues sabemos que en la realidad no fue tan directa como pensamos, era una élite de ciudadanos que podían dedicarse al ocio, mientras que los esclavos y las mujeres atendían los asuntos de la vida privada, las labores domésticas y el trabajo. Entonces nos han dicho, ¿no?, que la democracia representativa ha sido la solución porque es imposible que todas y todos nos encarguemos de los asuntos públicos. Pero ¿por qué no hemos innovado hoy en día que tenemos tecnología y que justamente los ciudadanos y ciudadanas que quisiéramos participar no tendríamos que reunirnos en un órgano legislativo a discutir los asuntos públicos? ¿Por qué no hemos implementado otro tipo de tecnología? Y bueno, pues vemos que en diferentes partes del mundo se está justamente promoviendo esto, que tal vez en un futuro no muy lejano nos permitan cambiar la lógica de la representación política, ¿no? A lo mejor en un futuro no vamos a necesitar de la misma cantidad de intermediarios para tomar las principales decisiones. Entonces, ya estamos viendo en diferentes países, uno de los más representativos es Taiwán. En 2014 surgió el llamado Movimiento Girasol. Taiwán, como ustedes saben, tiene un problema muy importante, no es reconocida su independencia más que por el mismo estado de Taiwán, porque se considera que es que es parte integral de China. Entonces, Taiwán se reconoce en ellos mismos como un estado independiente y en 2014 se iba a firmar un acuerdo comercial que comprometía la soberanía económica de Taiwán con los chinos y los jóvenes, a partir, ¿no?, de comunicarse justamente en redes sociales de una manera muy similar a lo que pasó en la primavera árabe. Bueno, recordemos esto de la primavera árabe. No sé si recordarán a Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi era un ciudadano tunecí que vendía fruta en un carrito por las calles y el gobierno tunecí le quitó su carrito porque no tenía permiso oficial, se lo quitan. Él ya estaba frustrado porque no era la primera vez que esto le pasaba, era su único medio de sustento y en protesta se inmola, se prende fuego. Imagínense esto, que no tengas un medio de subsistencia para vivir y el único que tengas te lo quita de manera arbitraria y con violencia el gobierno local. Se inmola en la desesperación, en la frustración, y alguien lo graba y esto se vuelve viral. Y esto es una de las cuestiones que desencadena la serie de manifestaciones que vimos en países como Túnez y como Egipto en el contexto de la primavera árabe. Hoy en día sabemos que pues no ha sido la panacea la primavera árabe, justamente a partir
los gobiernos, sobre todo en Egipto, del conocimiento del potencial tan fuerte del Internet, pues empezó a meter, después de diferentes elecciones y conflictos y que llegó un gobierno islámico y todo, pues no fue lo mejor, lo que se esperaba. Los revolucionarios, los jóvenes revolucionarios en Egipto, el gobierno actual tiene una gran cantidad de restricciones. He sabido, hay reportes internacionales que nos muestran ¿cómo se llama este instituto? Freedom House nos revela año tras año, ¿no? Los países que avanzan o disminuyen en cuanto a la libertad que hay sobre la libertad de expresión en Internet. Y he sabido que países como Egipto y otros países de corte dictatorial, no democráticos, se reúnen con China, con expertos en China, para saber las restricciones que se deben de promover en sus países para restringir a sus ciudadanos, para controlar a sus ciudadanos. Entonces, bueno, regresemos a Taiwán. Los jóvenes estaban completamente en contra de este acuerdo comercial que comprometería la independencia y la soberanía económica de su país y salen a las calles con con girasoles, si no mal recuerdo, y justamente a protestar en contra de este acuerdo que al final del día no se firmó por esta serie de manifestaciones. Hoy en día, Taiwán es uno de los países más con una democracia digital de mayor calidad, con diferentes premios internacionales. Y, por ejemplo, su primer ministro, porque es una persona no binaria, una persona no binaria es el secretario de Estado, está como a nivel secretario de Estado la dependencia de democracia digital en Taiwán. Entonces, hoy en día, los ciudadanos de Taiwán pueden tomar diferentes decisiones públicas, colectivas, a partir de la tecnología. Pueden hacer cualquier trámite básicamente a partir de la tecnología, ¿no? Y esto se potencializó justamente a partir del movimiento Girasol. Bueno, esto es un ejemplo, pero hay otras plataformas. En Brasil hay una plataforma que se llama Wikileaks, en donde las ciudadanas y los ciudadanos pueden opinar párrafo por párrafo de las reformas legales, de las iniciativas que presentan las diputadas y los diputados en su país. No sé qué tan efectiva haya sido hasta ahora, pero existe esa herramienta, Wikileaks. También existe en Irlanda una plataforma similar, donde ciudadanas y ciudadanos pueden tomar decisiones colectivas importantes. Existe la plataforma Decide Madrid, que funciona muy similar a lo que en la Ciudad de México tenemos como el presupuesto participativo, pero como ustedes saben, en la Ciudad de México y en otras entidades federativas donde también existe, no está digitalizado esto, sino que se sigue todavía una votación en las urnas y hay una muy baja participación todavía, desafortunadamente. La diferencia en Madrid es que las ciudadanas y los ciudadanos presentan sus proyectos de política pública a partir de una plataforma, la ciudadanía vota sobre estos proyectos de política pública y hay una vinculación obligatoria, ¿no? Por cuestión legal, el proyecto que tenga más votos debe ser aplicado. Y así, estos son algunos ejemplos de plataformas digitales que están permitiendo que las ciudadanas y los ciudadanos puedan tomar decisiones directamente, ¿no? Entonces, vean, esta es la idea de la democracia digital, que los derechos humanos sean potencializados, que podamos innovar en materia tecnológica para mejora de la democracia deliberativa, ¿no? Porque vemos que pues, también estamos en un contexto de crisis de la democracia representativa. La ciudadanía ya no tenemos como cierto malestar con la democracia, cierto desencanto. Si revisamos, al menos en México, las encuestas, yo estaba viendo hace unos días el Latinobarómetro de nuevo y me llamó la atención que sí, que México, comparado con Costa Rica y comparado México
con Uruguay, ¿no? Que son los países con la calidad democrática más elevada en la región, en los países de América Latina. México tiene un apoyo mucho menor sobre la democracia. Incluso los ciudadanos de Venezuela, evidentemente en el contexto en el que están viviendo de una dictadura, básicamente valoran más la democracia que los mexicanos y las mexicanas. Mexicanas y mexicanos en un porcentaje mayor que estos países, estaríamos de acuerdo en que en un momento dado apoyaríamos en un momento dado un gobierno militar, siempre y cuando resolviera los problemas, porque estamos como más decepcionados de los alcances de la democracia en comparación con otros países de la región. Bueno, yo solo lo estoy comparando. Ustedes pueden hacer el análisis para corroborar lo que aquí está diciendo su servidora en latinobarómetro.com. Se puede ver, se puede hacer un análisis online con cruce de variables desde, me parece que estos datos están desde 1994 hasta el 2020 de todos los países de la región, y por ahí hay unos datos que también nos permite hacer la plataforma respecto de España. Entonces, pues bueno, creo que todos estos elementos deben ser tomados en cuenta cuando hablemos del uso de las tecnologías en la materia electoral, ¿no? Pero vean, sobre todo creo que tendríamos que estar acelerando la potencialización de los derechos humanos que sí nos permite la tecnología, y hay buenas prácticas corroboradas en otras partes del mundo, incluso en nuestro país. Les cuento que, por ejemplo, Metepec es un municipio del Estado de México, se ha ganado premios por la implementación de tecnología a nivel de cabildo, ¿no? En su cabildo, un cabildo abierto. Ha ganado premios en materia de cabildo abierto, y si ustedes visitan la página del municipio de Metepec, pues está muy digitalizada, están muy digitalizados sus servicios municipales y tiene varios premios. Y así hay algunos ejemplos en el país. También recuerdo que Veracruz tiene por ahí una aplicación móvil interesante, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay buenas prácticas internacionales, nacionales también, que nos demuestran que se pueden hacer bien las cosas. Generalmente tenemos un prejuicio muy fuerte en contra de la política y creemos que todo se hace mal y que no sirve de nada y que todos los políticos son corruptos, pero hay ejemplos de que no es así, ¿no? De que así como nos decía Max Weber, hay personas que viven de la política, también hay personas que viven para la política, servidores públicos con vocación, que sí siguen dictados éticos y que justamente, como lo corroboró Max Weber en sus estudios sociológicos, gracias a estos políticos profesionales, pues se sostiene la burocracia de los estados de todo el mundo, ¿no? En fin, entonces creo que esto es importante para la reflexión. Se puede maximizar con la tecnología la participación, la libertad de expresión y opinión, el acceso a la información pública, la libertad de asociación. Simplemente los casos que mencionábamos de la primavera árabe y del movimiento Girasol, pues muestran cómo la tecnología, ¿no? Y esto nos advierte Manuel Castells, que es experto en comunicación, nos advierte que tengamos cuidado, ¿no? No creamos que la tecnología es la causante de las revoluciones digitales, sino que son catalizadores, ¿no? Porque evidentemente las razones de por qué se generó la primavera árabe, pues es por todo el descontento, las injusticias, la opresión que se vive en los países árabes, ¿no? Entonces no pensemos que la tecnología es la que causa, pero se potencializa, ¿no? La libertad de asociación, la pluralidad de los partidos políticos, la transparencia y la rendición de cuentas. Bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, cuestionamiento, duda. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entremos ahora sí en unos cuantos minutos adicionales
entremos al tema de las TICs electorales. Miren, vamos a ver que el juicio en línea en materia electoral se implementa en el contexto de la pandemia. Sobre todo mañana vamos a hablar de ello, pero vean, aquí les voy a mostrar algunas TICs que ya se habían implementado de manera previa en la justicia electoral. Concretamente, hay una reforma en 2007, se hace una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y se dispuso, por ejemplo, que quienes fueran parte de los medios de impugnación debían contar con una cuenta de correo electrónico como mecanismos de confirmación y envío y solicitar expresamente ser notificadas las personas por correo electrónico, ¿no? Entonces se empezó a ver, ¿no?, la importancia de cómo se puede mejorar el acceso a la justicia simplemente con esto, ¿no? Con tener una cuenta de correo electrónico para poder realizar, en su caso, notificaciones electrónicas adicionales a las notificaciones que se hacen de manera física. También, en 2013, el Tribunal, de manera conjunta con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, suscribió el Acuerdo General 1 de 2013, en el cual se establecieron las bases para justamente la creación y el otorgamiento de la FIREL, la firma electrónica, ¿no? La firma electrónica del Poder Judicial de la Federación, que justamente permitiría, ¿no?, la integración, consulta y almacenamiento del expediente electrónico en los órganos del Poder Judicial de la Federación y los módulos de intercomunicación y notificaciones de los mismos órganos del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, en un primer momento, pues no era tanto para el uso de la ciudadanía, sino para mejorar justamente pues la administración de justicia al interior de todos los órganos del Poder Judicial de la Federación. Pero también, ¿no?, en la materia electoral, pues sabemos que con el tiempo, en un primer momento, el Instituto Federal Electoral, ahora INE, y que también los soples tienen ciertas tecnologías, pero el Instituto Nacional Electoral pues tiene una gran cantidad de sistemas electrónicos que pues obviamente ayudan a tener mejor comunicación y transmisión de datos, ¿no?, de todo lo que implica el proceso electoral. Entonces, pues también hay diferentes tecnologías que se usan de manera interna desde hace muchísimos años por parte del Instituto Nacional Electoral, justamente para ir conociendo, ¿no?, datos tan importantes que se van comunicando desde pues las juntas distritales, las juntas locales, los consejos distritales, etcétera, los consejos estatales, a los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Cómo fluye toda la información desde los órganos desconcentrados hasta los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y que bueno, justamente, pues esta es una de las principales preocupaciones que hay con la inminente aprobación del Plan B, porque como ustedes sabrán muy bien ya a estas alturas del partido, lo que se está básicamente haciendo es que el Instituto Nacional Electoral, su Consejo General Electoral, va a tener que tomar la determinación de se van a eliminar el concepto de junta distrital, ya no va a estar operando, sino ahora se van a llamar oficinas auxiliares y justamente van a ser de aprobarse esta reforma y en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no declarar una inconstitucionalidad con 8 votos de los ministros y ministras hoy en funciones, de no lograrse la invalidez de esto, implicaría que justamente el Consejo General del INE tendrá que evaluar dónde será fundamental que siga existiendo oficinas auxiliares, que evidentemente, en opinión de una servidora, pero sobre todo de quienes llevan toda la vida trabajando en el Instituto Nacional Electoral, en todo el país son necesarias las juntas distritales. Entonces, híjole, va a ser algo muy complejo de determinar, porque además
en donde se determine que es prioritaria la existencia de estas llamadas oficinas auxiliares, solamente va a haber una vocalía. Una vocalía operativa, creo que se le llama en el plan B, porque hoy en día recordemos que hay 5 vocalías, ¿no? Que pues llevan las tareas fundamentales que realiza el Instituto Nacional Electoral, como la supervisión, por ejemplo, ¿no? De los módulos de atención ciudadana, donde hoy en día pues se tramitan las credenciales de elector. No sé si ustedes han ido recientemente, yo fui hace poco a actualizar mi domicilio y una maravilla. La penúltima vez que había ido, recuerdo que el trámite fue más tardado, me tardé más en la fila y se tardó el INE más tiempo en entregarme mi credencial. Esta vez estuve sorprendida, o sea, de verdad me sorprendió la mejora continua de estos procesos tecnológicos, ¿no? En fin, entonces, ¿qué implicaciones tiene este plan B? Pues que va a haber solamente una vocalía, pues que se va a encargar, ¿no? Pues de realizar todas estas atribuciones constitucionales y legales que recaen en los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, este esquema además se debe replicar de acuerdo al plan B en los OPLES, ¿no? En fin, se busca un adelgazamiento que va a ser muy complejo de implementar en las autoridades administrativas electorales. Pero bueno, lo importante aquí a resaltar es que con el paso de los años, justamente la eficiencia y la eficacia que tiene el Instituto Nacional Electoral y los OPLES para ejecutar todas estas tareas, responsabilidades, se han desarrollado diferentes plataformas tecnológicas para mejorar estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay tecnologías electorales en nuestro sistema electoral, a pesar de la resistencia histórica que ha habido, ¿no? Para implementar, por ejemplo, el voto electrónico. Les cuento muy brevemente que yo era un poco escéptica, ¿no? De la utilidad de la urna electrónica, porque no es algo sencillo, ¿no? En México, pues hemos batallado mucho para diseñar, por ejemplo, la urna electrónica del Instituto Nacional Electoral. No es una cosa sencilla, no es una cosa muy económica, pero bueno, tenemos ejemplos, ¿no? Mucho más notables de diseños de urnas electrónicas en el Distrito Federal, en Jalisco, en Coahuila, ¿cierto? Hay excelentes prácticas a nivel local, pero sí hay una gran resistencia a implementar el voto electrónico. Se aprobó apenas, ¿no? Una implementación de un mayor número de urnas electrónicas para los procesos hoy en curso, ¿no? En el estado de Coahuila y en el estado el Estado de México, ¿no? Que tendrán proceso electoral este año para renovar sus gubernaturas. Pero históricamente ha habido una gran resistencia. Yo era escéptica, ¿no? De su funcionalidad, pero les confieso que a partir de observar las elecciones en Brasil, me he vuelto la más defensora del voto electrónico. Ojo, ¿no? Que, por ejemplo, la Asociación de Internet, no es cierto, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que es una de las organizaciones más activistas para defender los derechos digitales de la ciudadanía mexicana, está completamente en contra, eso se los digo. Está completamente en contra de la implementación del voto electrónico en México. Ellos argumentan que no hay maneras de garantizar 100% la secrecía del voto. Y solamente por esa razón están completamente en contra. Y tiene un estudio que hace en la red, esta red en defensa de los derechos digitales, la hace Vladimir Chorny, que de hecho Vladimir estuvo hace muchísimos años con nosotros en el Centro de Capacitación Judicial Electoral, el que antes era, ¿no? Centro de Capacitación, hoy Escuela Judicial Electoral. Bueno, y Vladimir Chorny, pues es muy crítico del voto electrónico, pero ojo, porque su estudio sobre todo lo enfoca al voto por Internet, porque pues como todo sistema, argumenta que es hackeable y que
Incluso hay maneras de hackear una elección sin que las autoridades electorales lo sepan. Entonces, simplemente por esa cuestión, se recomienda no usar para nada el voto por internet, ¿no? Pero ojo, porque hay que distinguir que el voto electrónico a través de una urna electrónica funciona de manera muy diferente al voto por internet, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora de observar el voto electrónico en Brasil, soy la más fan del voto electrónico, sobre todo la funcionalidad que tiene en un país tan grande. No es casualidad que la democracia más grande del mundo, que es la India, que me parece que a estas alturas del partido ya superó la población de China, algo así escuché hace poco, vamos a corroborarlo. Pero no es casualidad que la India, que es la democracia más grande del mundo, utilice la urna electrónica para sus procesos electorales. Tampoco Brasil. Y México no se queda muy atrás de la cantidad de personas que tenemos, ¿no? O sea, es un país muy grande, México también. En fin, pero yo les digo nada más esto. A mí me parece, honestamente, que hubiera habido una crisis constitucional grave en Brasil si no hubiera sido por el voto electrónico. Imagínense este escenario de alta competitividad electoral, muy similar al escenario de 2006, con 150 millones de votantes, y que no se hubiera dado los resultados como ocurrió en México, que dieran una victoria a Lula como ocurrió. Hubiera habido una catástrofe, yo creo, realmente, o una crisis muy fuerte, porque de verdad es magnífico, es sorprendente. Estábamos en la sala donde estaba la pantalla de datos, ¿no? Procesando estos datos. Impresionante cómo en menos de 6 horas ya se tenía el resultado oficial de los brasileños y brasileñas de todo el país. Imagínense procesar en un mismo día 150 millones de votos. Qué importante es esto para la confianza electoral, para la certeza electoral. Entonces, a la hora, unos minutos después de la hora más o menos que pronosticaba la autoridad electoral, salió el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre de Moraes, que además es todo un personaje. Imagínense, también, ¿no? Un poco al estilo de acá Lorenzo Córdoba, que se ponía más o menos al tú por tú, ¿no? Con Bolsonaro, por poner un ejemplo, más o menos de la personalidad. Pero imagínense esto, porque en Brasil, vean, esto es muy interesante. Aquí en México tenemos al Instituto Nacional Electoral que organiza las elecciones. Tenemos a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, FICEL, antes FEPADE, que persigue los delitos electorales. Y tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resuelve las impugnaciones, ¿no? Y pues tutela los derechos humanos de las justiciales a partir del JDS, de las personas justiciales. Son 3 instituciones y las 3 en sí mismas son enormes. En Brasil, toda esta función electoral, penal, administrativa y jurisdiccional, la realiza la misma institución, el Tribunal Superior Electoral. Es una cosa monstruosa en un país de 150 millones de votantes. Entonces, imagínense ese contexto donde el poder que tiene Alexandre de Moraes, el actual presidente del Tribunal Superior Electoral, porque tiene simplemente algo que no pasa en México, que las autoridades electorales tienen poder de policía, porque también tienen facultades en materia penal electoral. El Ministerio Público, la Procuraduría General de Justicia de Brasil, funciona como un ministerio público electoral que trabaja en todos los casos a la par de la justicia electoral brasileña. Es una cosa realmente muy interesante. Pero imagínense que no hubiera salido Alexandre de Moraes a las 8 de la noche, si no mal recuerdo, a decir, ganó Lula, y aquí están los resultados, y aquí están todas las pruebas de verificación
de las urnas electrónicas. Y aquí están todas las auditorías hechas desde hace muchísimos tiempo, desde hace muchísimos meses, semanas, y las auditorías que hicieron el día de la elección para decir que así fue la voluntad del pueblo brasileño, con una diferencia mínima porcentual, que ya se me olvidó la diferencia porcentual, pero era muy cerrada la elección. Entonces, de verdad creo que la tecnología puede justamente sacarnos de una crisis constitucional importante. Piensen todas las secuelas que tenemos justamente a partir de lo que pasó en México en 2006. Y que hoy en día, ¿no? Si ustedes leen el libro de José Antonio Crespo, así, ¿cómo se llama su libro? Hablan las urnas, es un libro que se los recomiendo también revisar. Crespo dice que al final no sabemos quién ganó, porque no se volvió a recontar, ¿no? Todas las actas, no se volvió a revisar el llamado voto por voto, casilla por casilla, que hoy sabemos que eso pues no era algo, un supuesto legal que permitía la legislación electoral. Bueno, yo no apoyo tanto esa tesis de Crespo, porque algo que sí les voy a decir es que el conteo rápido, esta estimación estadística que hace un comité de personas expertas, matemáticas, actuarias, que hacen elección tras elección, nunca ha fallado. Entonces, este conteo rápido sí dio como ganadora a Felipe Calderón, hoy lo sabemos, pero el error fue político, el error fue del Consejo General en aquel momento del Instituto Federal Electoral, que justamente acordaron sus consejeros que no iban a salir a decir el resultado del conteo rápido la noche de la elección si se cruzaba, ¿no? Porque la estimación salió a favor de Felipe Calderón con un porcentaje de error que superaba la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Entonces ellos creían que iba a ser más grave salir a decir cuál era el resultado del conteo rápido y que en un escenario se volteara el resultado, que eso iba a generar una crisis más grave de lo que ocurrió, que dijeron no podemos dar el resultado del conteo rápido porque se cruzan en las estimaciones, en el margen de error, entonces no decimos nada. Pero a mí me parece que fue un error muy grande no salir a decir nada, porque justamente nos fuimos a dormir las mexicanas y los mexicanos viendo los resultados preliminares, que en la noche estaban a favor, favorecían Andrés Manuel López Obrador, y en la mañana nos despertamos con la tendencia contraria, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjense cuántas secuelas tenemos justamente de ese proceso electoral. Hoy en día, ¿no? Un importante sector de la población sigue sin confiar en nuestras autoridades electorales. Este plan B tiene en sí mismo una secuela de esta elección de 2006. Entonces, creo que es importantísimo, ¿no? Pensar en cómo la tecnología sí nos podrá ayudar a pues alivianar muchos de nuestros problemas. Que ojo, no nos olvidemos que también muchos de esos problemas que tenemos pues son culturales. También nuestro sistema político electoral está basado en la desconfianza. Tenemos un sistema altamente, en mi opinión, todo esto es una opinión de su servidora, evidentemente. En mi opinión tenemos un sistema altamente punitivista. Históricamente hemos pensado que aumentando las sanciones electorales, que aumentando los delitos electorales, sancionando, multando, vamos a inhibir las malas prácticas. Y creo que le hemos puesto muy poca atención en la transformación ética de los actores políticos, porque pues bien se sabe que la prueba de oro de la democracia es que por un voto se gana o se pierde. Y un auténtico demócrata reconoce los resultados por un voto, ¿no? Es lo que se dice, obviamente, desde la literatura. Pero en México, evidentemente, si estamos con una diferencia de un voto, escenario muy poco probable, ¿verdad? Pues las estrategias políticas nos van a invitar. Nuestra cultura del litigio nos va a invitar a presentar impugnaciones para poder, como se dice hoy en día, ¿no? Ganar
en los tribunales lo que no se ganó en las urnas. Y vimos que esa fue la estrategia, pues, del Partido del Trabajo cuando estuvo a punto de perder el registro como partido político nacional. Se anulaban elecciones donde ellos mismos habían ganado, justamente buscando mayor votos, ¿no? Etcétera. En fin. Entonces, bueno, tenemos que hacer muchísimas reflexiones sobre el uso de la tecnología en la materia electoral. Bueno, vamos a... no sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo, porque creo que ha sido un monólogo ya muy largo que puede ser ya muy cansado para ustedes. No sé si alguien quisiera hacer un comentario, cuestionamiento, opinión, reflexión. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Bueno, Vamos, muchas gracias. perfecto. Bueno, vamos simplemente a introducir un poco al juicio electoral en línea y ya con esto cerramos. El juicio electoral en línea. ¿Cuáles son los antecedentes? Pues miren, estábamos en el contexto de la pandemia y miren, litigantes importantes, reconocidos, notables en la materia electoral, empezaron a poner estos tweets. Miren, Rafael Elizondo Gasperín, que es especialista en la materia electoral y que tiene una consultoría político-electoral, puso este tuit el 23 de marzo de 2020. Urge poder presentar demandas en materia electoral por mail. Es una falta de consideración, de sensibilidad y solidaridad que a las y los justiciables les exijan presentar por escrito, firmada autógrafamente y ante las autoridades responsables las demandas, ¿no? Bueno, recordemos, ¿no?, que justamente las impugnaciones en la materia electoral implican, ¿no?, que cuando queremos impugnar un acto, estas denuncias, estas impugnaciones se presentan ante la autoridad que asumimos como responsable, ¿no? Entonces, pues se requiere un traslado físico, acuerparse, ¿no?, digámoslo coloquialmente, ante estas autoridades y presentar por escrito, firmado autógrafamente, ¿no? Y recordemos que además la firma es algo fundamental para los medios de impugnación, para presentar una denuncia, porque se ha interpretado, ¿no?, que la firma constituye la corroboración del acto de voluntad de quien presenta una demanda, un juicio. ¿Cómo sabemos que una persona realmente quiere denunciar? Cualquier persona podría presentar un escrito de denuncia, de demanda en cualquier tema y ponerlo a nuestro nombre. Entonces, justamente se presume que la firma, aunque se puede evidentemente falsificar las firmas, pero partiendo, ¿no?, de la buena fe, se entiende que la firma es la manifestación de la voluntad de la presentación de una denuncia. Bueno, también Berenice Guante, que también es litigante actualmente en materia electoral, pero que por mucho tiempo fue secretaria de Estudio y Cuenta aquí en la Sala Superior del Tribunal Electoral y que además fue por un periodo secretaria general de acuerdos de este tribunal, también, ¿no?, puso este tuit. COVID-19 también está poniendo a prueba a las autoridades electorales. Urge que hagan uso de la tecnología, implementar juicio en línea, sesiones por videoconferencias. Aquí está aplaudiendo, ¿no?, que el Instituto Nacional Electoral pues fue de las primeras instituciones en implementar la posibilidad de llevar a cabo, videoconferencias para sesionar. Entonces, pues se hacía un llamado, ¿no?, a modernizar el modelo electoral al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo mismo tenemos aquí Arturo Espinosa, que también fue secretario de Estudio y Cuenta muchos años aquí en el Tribunal Electoral y que también es ahora litigante, tiene esta consultoría de estrategia electoral, laboratorio de elecciones creo que se llama, y puso también esto, ¿no? El uso de la tecnología debe ser a favor del acceso a la justicia en materia electoral. Es necesario el juicio en línea. Los tiempos que vivimos así lo exigen.
Y bueno, aquí, por ejemplo, retuitea este artículo de Rafa Elizondo Gasperín que escribe todo esto que más o menos les estoy contando en la revista Voz y Voto, ¿no? Que también les pongo el link en esta presentación para que consulten el artículo. Y bueno, pues es parte, ¿no?, de la fuente de información que acá citamos. En pocas palabras, pues la comunidad de litigantes electorales pues estaba solicitando, ¿no?, exigiendo al Tribunal Electoral que se pudiera implementar un juicio en línea en el contexto de la pandemia, porque además, vean, o sea, estábamos en marzo, abril, mayo, en los momentos pues de mayor incertidumbre, ¿no? Donde pues teníamos la población realmente mucho miedo, ¿no? Al contagio, que alguna de nuestras familiares se contagiara. O sea, realmente fueron momentos muy dramáticos. Recordemos ese contexto. También en la Cámara de Diputaciones, por ejemplo, se exhortó formalmente, ¿no? La diputada en ese momento, Marta Tagle, aquí está un tuit, pero que habla, ¿no?, del exhorto que se hace formalmente y oficialmente al Tribunal Electoral para que modifique, armonice su reglamentación interna a efecto de realizar las acciones conducentes que garanticen la presentación de demandas, recursos, promociones de manera electrónica con el uso de la FIREL, esta firma avanzada electrónica del Poder Judicial, y de su sistema de juicio en línea. Entonces, aquí les pongo también el link de este exhorto que se publica en la Gaceta de Diputados, ¿no? Es un punto de acuerdo que presenta la diputada Marta Tagle. Vean, proposición con punto de acuerdo urgente y de obvia resolución por el que se exhorta, ¿no?, al Tribunal Electoral para reglamentar un juicio electoral en línea. Aquí lo pueden consultar, ¿no?, porque esto es parte del contexto de cómo surge el juicio electoral en línea en la materia electoral. Y bueno, en ese contexto se aprueba en un primer momento por la Sala Superior el Acuerdo 5 de 2020, que aquí tenemos, también lo pueden consultar aquí, Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se aprueban los lineamientos para la implementación y desarrollo del juicio en línea. Pero vean, en un primer momento solo se implementó para el recurso de reconsideración, el REC, que conocemos como REC en nuestra jerga especializada, y del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. ¿Por qué creen que solamente se implementó en un primer momento el juicio en línea para estos dos medios de impugnación? ¿Alguna idea? ¿Por qué piensan que el tribunal solo implementó? ¿Qué se les podría ocurrir? Porque son los que tienen más medios de impugnación. Podría ser, pero a ver, ¿qué otra cosa se les ocurre? Bueno, me parece muy interesante lo que nos dice Yasmín. Y vean, me encanta siempre mostrar estas estadísticas. Miren, si ustedes entran a la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te.gov.mx, bueno, aquí está la entrada del apartado del juicio en línea, pero esto no es lo que me interesa que veamos ahora. Miren, quiero que nos vayamos acá abajo. Miren, aquí hay un apartado de estadística electoral, que también quiero que pongan mucha atención, que lo comparemos, nuestros avances muy modestos, con el sistema que mañana les voy a enseñar de Brasil. Y vean, aquí está la estadística electoral, ¿no? Aquí tenemos datos, ¿no?, del total de asuntos recibidos por el tribunal, resueltos en sustanciación y
en competencia y además desglosado por sala, ¿no? Por las diferentes salas del Tribunal Electoral. Pero lo que me interesa que veamos es cuál será el medio de impugnación que más se presenta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vean esto, es que esto me encanta siempre mostrarlo. Vean esto, el JDC. Pero vean esta desproporción. Vean, y está actualizado al día de hoy. Del 1 de noviembre de 1996, fecha en que inicia sus trabajos el Tribunal Electoral, ¿no?, del Poder Judicial de la Federación, al 1 de marzo de 2023 se han presentado 62.861 juicios para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Vean, frente a, le sigue este recurso de reconsideración, 11.364, JRC 8.715, 7.000, estoy saludando a mi colega Darío Mora, profesor también de esta Escuela Judicial Electoral. Frente al recurso de apelación con 7.057, solicitudes de facultad de atracción 5.000. Bueno, este de revisión del procedimiento especial sancionador que empieza desde el año 2014, con la reforma de 2014, pues solo hay 3.439. Asuntos generales, juicio electoral, juicio de inconformidad. Ven este juicio de inconformidad, 1.119. O sea, vean, o sea, la verdad es que esto se me hace muy interesante porque, y justamente, imagínense sobre qué tipo de asuntos se dan en su mayoría estos JDC. La mayor parte son sobre asuntos partidistas. O sea, son militantes que pues, están inconformes con los asuntos de los partidos políticos, ¿no? En fin, entonces no era el recurso de reconsideración y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador los más presentados. Sin embargo, ¿por qué el tribunal en un primer momento aprueba solamente el juicio en línea para estos dos recursos? Porque era algo urgente implementar y justamente estos dos recursos son los que se conocen a partir de la impugnación de salas regionales. Entonces, el recurso de reconsideración llega a sala superior cuando se impugna, ¿no?, una determinación de sala regional. Y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador cuando se impugna una determinación de la sala regional especializada. El Tribunal Electoral ya compartía sistemas informáticos, una plataforma con las diferentes salas del Tribunal Electoral justamente para compartir información jurisdiccional, ¿no?, que facilitara el trabajo entre las diferentes salas y la información. Entonces, pues en un primer momento, ante esta urgencia, ante este exhorto de la sociedad, de los litigantes, de la Cámara de Diputaciones de implementar juicio en línea, pues lo que se hace es tomar en cuenta, ¿no?, que cuáles eran la tecnología disponible y también como una prueba piloto, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Hay que decirlo que el magistrado actual presidente Reyes Rodríguez y Janino Tálora pues no estuvieron como muy de acuerdo, ¿no?, de que se implementara así como paulatinamente. Ellos como que tenían la idea, que no fue seguida por la mayoría de magistraturas, de que pues se diseñara desde un primer momento como una política pública mucho más sólida para implementar más fuerte el juicio en línea, pero la mayoría de las magistraturas consideró, ¿no?, que se tenía que hacer como un poco más modesto en los avances, acorde, ¿no?, a lo que se tenía y lo que podía hacer la institución. Sin embargo,
evidentemente, pues las personas litigantes cuestionaron este acuerdo, esta decisión del Tribunal Electoral, que evidentemente consideraron que no era suficiente, ¿no? Les acabo de mostrar cómo, pues, mayor número de impugnaciones es de JDCs. Entonces, pues este acuerdo no solucionaba la demanda de impugnaciones que tenían muchas personas, ¿no? Y es por eso que justamente a partir del acuerdo 7 de 2020, ya unos meses después, se aprueba el acuerdo general 7 de 2020 por el que se aprueban los lineamientos para la implementación y desarrollo del juicio en línea en la materia electoral y para la interposición, vean, de todos los medios de impugnación. Entonces aquí ustedes ya pueden consultar cuáles son justamente estos lineamientos. Ya evidentemente se tenía pues ya una primera prueba piloto con el recurso de reconsideración y el de revisión del procedimiento especial sancionador, el REP y el REC. Entonces ya se vio que funcionó, que funcionaba bien, pero evidentemente pues esto implicó también pues implementar convenios de colaboración con el INE, que es una autoridad, una de las principales autoridades responsables, ¿no? Para compartir información, ¿no? Incluso ha implicado acuerdos de colaboración, ¿no? Para que se pueda presentar impugnaciones ante otras autoridades cuando no necesariamente sean las autoridades responsables. Entonces, pues implementaron todos estos lineamientos que mañana vamos a ver con calma. Mañana también vamos a ver cómo funciona en sí mismo ya el juicio en línea. Mañana vamos a ver qué tanto se ha utilizado, cuáles han sido sus ventajas, sus desventajas en su caso, cuáles serían las mejoras y las áreas de oportunidad. Y también vamos a revisar los casos y les voy a mostrar, bueno, mañana vamos a ver cómo funciona el juicio en línea y también les voy a mostrar el caso de Brasil como un ejercicio de comparativo para que vean cómo funciona ya un modelo de juicio electoral en línea completamente digitalizado. Pues les agradezco enormemente su atención. Pensé que íbamos a terminar antes. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, comentario, solicitud. Bueno, les agradezco enormemente su atención, su paciencia. Les deseo que tengan una excelente noche y nos estaremos viendo por aquí mañana a la misma hora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Chao, chao.